Siguiendo con estas cápsulas informativas, tenemos acá el gusto de estar con la maestra Marta Novik. Ella tiene una maestría en Francia y un estudios de posgrado en la Universidad de Bolonia. Es investigadora del CONICET en Argentina sobre el tema del mundo, sobre el mundo del trabajo, ¿sí? Y bueno, con ella tenemos la cápsula número 6, digitalización, formación y empleo. Así que bueno, maestra Marta Novik, es un gusto tenerte aquí y poder charlar contigo. Bueno, yo agradezco mucho la invitación, en particular a Mónica Casalet, que está coordinando este evento, a Flaxo, que es la sede, y al CONACYT, digamos, por el auspicio de esta actividad. Y siempre yo tengo un afecto particular por México y ahora lamento que con el COVID No has podido. no estoy viajando, así que... Y, y este es un tema que me parece central cuando hablamos de paradigmas tecnológicos. Siempre tenemos que hablar de paradigmas, son tecnoorganizacionales y en ese sentido son técnicos sociales. O sea, no podemos pensar que hay eventos tecnológicos, sobre todo en el sistema productivo, que no estén afectando, que no estén vinculándose tanto con el tema de empleo como con el tema de formación. Claro. Entonces, en este camino, digamos, y todas las discusiones sobre digitalización a la cual yo no quiero volver, se planteó como una especie de destrucción del trabajo, por un lado que se iban a eliminar el 60 o el 70% de los puestos, después se pensó que no, que eran solo algunas tareas en los puestos, y hoy estamos pensando, digo, cuando todos los avances y la bibliografía sobre Industria 4.0, y esto lo señala muy bien Gabriel Joguel, uno de los participantes del seminario, en un documento muy bueno sobre Industria 4.0, no se piensa ni en lo que pasa en materia de organización del trabajo, ni en materia de empleo, ni de formación. ¿Por qué es importante lo que pasa en organización del trabajo? Porque en la organización del trabajo y en la relación de las tareas y del vínculo entre la gente, entre los trabajadores y las tecnologías, hay procesos de aprendizaje y hay procesos tácitos que van quedando, y es muy importante el reconocimiento no solo de estos saberes, sino que entender cómo estos saberes y los aprendizajes y el conocimiento de una organización genera mejores capacidades en las organizaciones y mejores capacidades en los trabajadores. Entonces, bueno, esto me parece que es el punto central, digo, en el tema de las tecnologías. Simultáneamente hay gestión del conocimiento, hay gestión del aprendizaje en las empresas, y ya desde los 80, estudios que miraban herramientas de control numérico, los primeros robots, mostraban cómo lo que pasaba a nivel de la organización del trabajo y del empleo dependía de cada firma, no era que la máquina determinaba un determinado resultado. Claro. Bien, interesante, porque ahí nos hiciste una introducción de lo que sería esta digitalización en el entorno 4.0, ¿no es cierto? Y que no es solamente un tema técnico, sino que también tiene un correlato social importante, ¿verdad? Uh-huh. Y recién hablabas, bueno, cómo todo esto impacta en las empresas y cómo impactan las personas. ¿Cómo impactan las empresas, no? ¿Y cómo... Las empresas tienen, a ver, esto digamos de la economía evolutiva van marcando procesos. Y en esos procesos, como nosotros como personas, pueden ir aprendiendo o no aprendiendo. Digo, en la firma se aprende tanto de los éxitos como de los errores. Lo que Claro, pasa es que no siempre se los reconoce como tales, como procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, las firmas tienen que tener capacidades para desarrollar también estas tecnologías digitales. uh-huh. Por ejemplo, nosotros no podemos hablar que hay determinados sectores como tales, o determinadas cadenas de valor que se digitalizan. Esto tiene mucho que ver con lo que hace la firma, ¿no? Y también dentro de ese proceso de aprendizaje de las firmas está también la relación
con las otras empresas de la cadena de valor, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Claro. Y con respecto a las personas, ¿cómo manejamos todo este proceso con A ver, respecto a las personas? el problema, a ver, el problema o la situación es, ¿qué es lo que estamos haciendo en términos de información y en términos de políticas para conocer qué es lo que las personas necesitan para estar más capacitadas para estos nuevos problemas, digo, para estas nuevas aptitudes y comportamientos y competencias, estos nuevos saberes que se requieren? Entonces, hay dos puntas, me parece a mí, del tema. Por un lado, América Latina, digamos la región, tiene un serio problema de capacidades porque tiene un importante porcentaje de su fuerza de trabajo en el sector informal. Ujú. Y ahí, Es verdad, si claro. no se trabaja y no se va incorporando esa informalidad, aunque tengamos algunas islas de modernidad con Industria 4.0, no vamos a llegar al desarrollo ni a transitar nuevas capacidades en materia de los nuevos paradigmas. No sé si fui clara. Sí, claro, está claro, claro. Eh, Hay muchos estudios sobre cuáles van a ser las necesidades de formación de las personas en el 2020, en el 2030, que tiene que ver también no solo con las capacidades técnicas, con los conocimientos técnicos, sino también con las capacidades sociales, pero también de entender la diversidad, de la flexibilidad, de aprender a convivir con distintas culturas y distintos grupos de trabajadores, por este tema de que la virtualidad hace también que haya interrelaciones con distintas culturas, con distintos parámetros. Eh, y entonces, eh, digo, estamos en presencia de la necesidad son habilidades cognitivas diferentes, con mayor nivel de abstracción, con nivel mayor de capacidad de resolución de problemas, que es cierto que ya lo veníamos viendo desde antes, lo que pasa es que los problemas se van haciendo más complejos. Claro. Entonces, ahí no hay un tema ni de, a ver, no se soluciona ni de un esfuerzo individual del trabajador, ni de un esfuerzo de los ministerios de educación, porque no es solo educación formal. Hoy se habla de educación continua, de educación durante toda la vida. Toda la vida. O sea, ahí hay que integrar temas educativos, temas de las instancias más informales de formación, lo que es formación profesional, educación técnica, formación para el trabajo, y también un rol del Estado muy importante en materia de políticas científicas y tecnológicas y en materia de políticas educacionales, ¿no? Es decir, hay un tema de perspectiva necesaria para entender y para actuar, porque no lo solucionamos en poco tiempo. Bien. ¿Y los gobiernos, qué tienen que hacer los gobiernos para acompañar todo este proceso? Tienen que hacer mucho, pero el problema es que los gobiernos solos no pueden. Claro. No, A no, ver, esta mejora de capacidades de empresas y personas tiene que ver también con un mayor crecimiento y mayor desarrollo y una inserción mejor en la economía internacional. Esto está clarísimo y es indiscutible. Ahora, si queremos exportar, tenemos que no solo establecer normas regulatorias, sino también políticas, insisto, participativas, pero con un objetivo claro de a dónde queremos llegar. Entonces, este tema de cómo integrar los distintos sistemas educativos, entender de una manera prospectiva las necesidades de formación que se tienen. Porque si yo le pregunto hoy a las empresas, me van a decir lo que necesitan hoy, pero nosotros tenemos que pensar en las necesidades para los próximos 20 años o más. Entonces, el problema es que, por un lado, el sistema educativo se tiene que adelantar a lo que está vigente en la realidad como desafío, pero tiene que estar apoyado por un sistema técnico, un engranaje técnico que de forma ayude con los actores a pensar sectorialmente o en cada cadena global de valor cómo
cómo va a ser el proceso hacia el futuro. Perfecto. ¿No? Ahí las interacciones entre Estado, o sea, lo público y lo privado tiene que ser un elemento central justo con un diálogo permanente. Para, si esto se puede dar o no, qué sé yo. Claro, eso ya, claro, ya es otro tema. Sí, sí, sí. No, y de alguna manera, recién decías algo que no se discute, ¿no? Bueno, hay una gran discusión sobre la economía, sobre si tenemos que producir, sobre si tenemos que trabajar en toda Latinoamérica, ¿no? Que, bueno, a veces no hace que las cosas fluyan tan naturalmente como pareciera a priori, ¿no? Eh, Una pregunta, ¿y las iniciativas sectoriales? ¿Cuáles creen que son las principales iniciativas sectoriales? a ver, son temas que van cambiando y ya no hay sectores, modelos industriales. Es decir, hablamos hoy del sector metalúrgico, además de toda su heterogeneidad, tenemos otro tipo de servicios, se mezcla con la química, se mezcla con sectores de alta tecnología, que sea, una empresa automotriz, digo, europea, hace muchos años estaba trabajando y apoyando a la industria aeronáutica porque pensaba que parte de los descubrimientos de la industria aeronáutica podían servir a la industria automotriz en el futuro. Entonces, bueno, lo cual es interesante, digo, a ver, las cosas cambian, entonces, y los procesos tecnológicos, la globalización financiera y demás nos cambió los sistemas productivos y cambió las formas de producir. El problema es, ¿quién manda? ¿No? Digamos, ¿quién es el que gobierna no solo la cadena, sino la economía? ¿Es para el conjunto de la población, solo para unos sectores como tenemos ahora con una segmentación brutal? ¿O cómo generamos un desarrollo más inclusivo y con mejores capacidades? Una pregunta, ¿y cómo vino Sí. a afectar el COVID, todo esto, ¿no? Ah, nosotros, no sé si ustedes, nosotros tenemos un dicho que dicen, sí, además parió la abuela, ¿no? Claro, claro, Pero, a ver, parte de estos problemas eran previos al COVID, claro. ¿no? Digo, eh, los cambios en materia de empleo, en materia de trabajo, en materia de tecnologías. Ahora, ¿qué es lo que hace el COVID? El COVID, por un lado, desnuda las dificultades, o sea, muestra además las desigualdades de una forma muy impresionante, y paraliza o detiene de alguna forma la economía. Entonces, por ejemplo, una industria siderúrgica acá en la Argentina decía, nosotros tendríamos demanda por el 100% de nuestra capacidad, pero estamos al 80% porque lo que falta es que por las limitaciones no podemos convocar a toda la gente a trabajar. De esas hay miles. Digo, si yo, ¿qué fui a comprar? Bueno, digo, hay cosas que además como hay limitaciones de transporte entre las mismas provincias, de golpe hay cosas que no llegan. Claro, claro. Entonces, pero además lo que tenemos es lo que pasó en materia de trabajo. No sé en México, pero en la Argentina el número de trabajadores en actividad bajó drásticamente. ¿Y Sí, esto qué significa? Que si en el 2015 teníamos 15 millones de personas activas, no decir si son todas altamente productivas o con baja productividad, pero había 15 millones activas, en el primer trimestre del 2020 ya había 13 millones y medio, o sea, ya habíamos perdido una parte por los últimos 4 años, y ahora con el COVID tenemos 10 millones 700. claro. Entonces, a ver, hay que dinamizar la economía eh, fuertemente, más allá de todas las políticas que hizo el gobierno argentino, que fueron muy importantes, pagó parte de los salarios, prohibió los despidos, hay una asignación para los sectores de bajos ingresos, bueno. Entonces, surgen mil debates hacia el futuro. Ahora, no podemos perder de vista
la necesidad de desarrollo y estar en avanzada en materia tecnológica. Creo que en el seminario Pablo Lavarello va a contar algunas cosas de biotecnología en la Argentina, bueno, que son interesantes, digo, hay cosas que están pasando, y seguramente no es el sector que más se ha paralizado con el COVID, y al mismo tiempo han surgido una serie de cosas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de desarrollos técnicos y científicos que fueron muy interesantes, muy veloces, y que fueron tomados rápidamente por la empresa privada, ¿no? Ok, muy interesante. Y una pregunta, y para el futuro, porque a veces cuando estamos hablando de todo el tema del trabajo, has tocado algunos aspectos del futuro, pero en general las imágenes son distópicas sobre el futuro, ¿no? Que las máquinas nos van a controlar, que nos vamos a quedar sin trabajo. Sin embargo, un poco la evidencia de este último siglo de industrialización muestra que el ser humano está cada vez mejor. Por ahí no con la velocidad que debiera estar y no todo No lo que estoy tenemos de que estar. acuerdo. Bueno, claro, si miramos que el 50% de la población del mundo vive en condición de hambre y de miseria y de ignorancia, ¿no? Y casi diseñado, ¿no? Porque casi fue una opción esa, ¿no? ¿Qué te Y el dispara? 50% de la población ocupada es informal, ¿no? O sea, El es un 50% trabajo de los sin ocupados, el derecho. 50% informal, sí. Ahora, yo creo que los desafíos para el futuro no son menores, son muy importantes. Son importantes en materia de empleo, por esto que decíamos de la tasa de actividad, pero también qué pasa con la informalidad, la relación entre las normas laborales existentes y el empleo hoy y cómo es protegido. Y tenemos todas estas nuevas formas de trabajo que no son solo los repartidores, digamos, los trabajadores de plataforma. Hay trabajadores de plataforma de baja calificación y hay trabajadores de plataforma de altísima calificación. Absolutamente, claro. Entonces, ojo que también, o sea, tenemos las dos cosas. Por otro lado, cómo incluimos a los sectores que quedaron como desprotegidos, y que ya estaban desprotegidos, pero ahora con el COVID fue muy evidente en materia de salud, en materia de educación y sobre todo de brecha digital. Nosotros estamos hablando de digitalización, de industria 4.0, de avances, y hay una parte de la población que no pudo seguir las clases o porque no tenía conexión o porque no tenía equipamiento. Bueno, el otro día veía una noticia ahí en Argentina que echaron a un alumno porque tuvo que salir a la calle porque no tenía señal y la profesora se enojó porque lo vio que estaba caminando, que andaba en vez de estar en la clase, y el tipo lo que decía, no, estaba buscando señal porque no recibía, claro. Entonces, pero si no sé, si al mismo tiempo de todo esto, por eso digo, no sé cómo se hace todo junto, no se arma una propuesta hacia una mayor competitividad y mayor productividad en la economía, va a ser difícil. Y cuando hablo de mayor productividad, no es una productividad que se vincule con mayor intensidad de trabajo. Tiene que vincularse con que se entienda y que se pueda negociar aumentos de productividad vinculados incluso con la incorporación de tecnología, pero que tengan también un elemento de distribución del ingreso. Claro, claro, Si absolutamente. no, no, si ¿Tú la eres, productividad es solo para unos pocos, también estamos en problemas. no, ¿tú crees que es necesario un nuevo contrato social, por ejemplo? A ver, yo creo que por ahí sí, en general, digo porque es esto como varios que hablan de la nueva normalidad, es necesario un nuevo contrato social porque al menos en muchos de los países de la región tenemos estos procesos de economías populares o economías sociales que tienen que ser, y que tienen interesantes procesos de representación que tienen que ser incorporados de alguna manera. Eh, Sí, a ver, cuando se habla, digo acá en la Argentina, se habla del Consejo Económico Social, yo creo que ya no es el Consejo de Empresarios, Sindicatos y Estado, ¿no? Es un consejo más amplio que abarca el conjunto de las organizaciones sociales, las ONGs, que hay de todo. A ver,
hay que incluir, pero hay que pensar de nuevo y hay que ser muy innovadores en la forma como se tiene que actuar en materia de producción, en materia de economía también, cuáles son los nuevos factores o las nuevas políticas de incentivos. Si no incluís en esas políticas de incentivos elementos de innovación, elementos de empleo y elementos de formación, tenemos problemas. Y esto requiere, ya que estoy hablando de más, después cortarás, sí, una fuerte articulación entre sectores del Estado. claro. Bueno, entre sectores del Estado y entre los particulares también, ¿no? No, por eso yo ya hablé del Claro, tema de claro, lo público-privado, pero también en el Estado, ¿no? claro, Y tenés que articular mucho. claro, absolutamente. ¿Alguna reflexión final, Marta? Que estamos en una situación muy difícil, muy Mm, compleja, lo cual no es ninguna, no voy a traer nada nuevo, y que esto requiere realmente pensar en forma diferente, hacer asociaciones diferentes y de alguna forma dar el salto por arriba. No es pensar que la flexibilidad y la reducción de costos laborales es el camino. No, el camino es innovar, es generar capacidades en las empresas, en las personas, es articular políticas públicas y articular sobre todo la relación público-privada. perfecto, muy bueno. Bueno, Marta Novik, te agradecemos mucho esta participación, maestra Marta Novik. Es un gusto tenerte en esta cápsula número 6, digitalización, formación y empleo. Bueno, de estas cápsulas informativas de esta iniciativa de Flaxo Conacid, de digitalización de las cadenas globales de valor e impacto de los sectores productivos. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes y a Gracias. todos, a vos también, no solo a los organizadores, porque me hiciste hablar de más. Gracias.